El miércoles de la segunda semana del tiempo ordinario, el evangelio que toca es el de Marcos 3, 1 al 6. En aquel tiempo entró Jesús otra vez en la sinagoga, y había allí un hombre con parálisis en un brazo. Estaban al acecho para ver si curaba en sábado y acusarlo. Jesús le dijo al que tenía la parálisis: «Levántate y ponte ahí, en medio». Y a ellos les preguntó: «¿Qué está permitido en sábado? ¿Hacer lo bueno o lo malo? ¿Salvarle la vida a un hombre o dejarlo morir?». Se quedaron callados. Echando en torno una mirada de ira y dolido de su obstinación, le dijo al hombre: «Extiende el brazo». Lo extendió y quedó restablecido. En cuanto salieron de la sinagoga, los fariseos se pusieron a planear con los herodianos el modo de acabar con él. El pasaje de hoy nos presenta el quinto y último conflicto de esta primera sección del Evangelio de Marcos. Y el origen del conflicto se debe a que Jesús cura en sábado. El cuestionamiento que le hacen es: ¿por qué curas en sábado si la ley de Moisés lo prohíbe? Una aclaración previa. A veces pensamos que en sábado los judíos no podían hacer nada. No es exactamente así. El sábado es el día dedicado a Dios, y ese día todo lo que hacemos lo debemos hacer para Él, para amarlo y reverenciarlo. Entonces todo lo que sea para su mayor alabanza y gloria se puede hacer. Lo que no se puede hacer es todo lo que sea en mi propio interés y beneficio para conveniencia mía. Pues sucedía que algunos destinaban el descanso sabático para ellos y no para Dios. Entonces la ley procura regularlo todo, para evitar que se distorsione el objetivo del sábado. Pero esta buena intención generó una serie interminable de prohibiciones. Lo que hace ahora Jesús es enseñarnos que si nosotros hacemos el bien en el día dedicado a Dios, que es lo que Él quiere, lo estamos alabando y le estamos dando gloria. Pues aquello que da gloria a Dios es que nos preocupemos de que el otro viva y que viva dignamente. Veamos el texto más en detalle. Continuando con el relato anterior, el relato de hoy empieza diciéndonos que ese sábado, después de atravesar el sembrío, Jesús llegó a la sinagoga. Y entonces Marcos nos presenta la situación. Había allí un hombre con parálisis en un brazo. Es decir, tenía un brazo atrofiado y no lo podía usar. A ojos de los judíos, tener el brazo así indicaba que era claramente un pecador, pues si fuese una persona recta, Dios la bendeciría con buena salud. Recordemos que las sinagogas no son templos, sino principalmente lugares de enseñanza en donde también se oraba. Por eso era posible encontrar enfermos en ella, pero se los ubicaba en los lados o atrás, nunca al centro o en lugares prioritarios. Otra cosa completamente distinta era el templo. El templo de Jerusalén era el único templo en todo Israel, y allí los enfermos no podían entrar porque era la casa de Dios. Y por tal motivo las puertas del templo de Jerusalén estaban abarrotadas de minusválidos. Bueno, pues Marcos continúa diciéndonos que las autoridades religiosas estaban al acecho de Jesús para ver si curaba en sábado y así poder acusarlo. Los líderes religiosos andaban tras Jesús pues tenía la mala fama de saltarse la ley. Estos líderes religiosos sostenían que la parte de la alianza que le tocaba al pueblo era cumplir la voluntad de Dios, es decir, su ley, en todos sus detalles, y que saltársela solo impedía el cumplimiento de la alianza y llevaba a la separación de Dios. Para estas autoridades lo que hacía Jesús era dar mal ejemplo al pueblo, porque a ojos de ellos desobedecía la ley. Sin embargo, lo que buscaba Jesús era liberar a la ley de sus cargas aplastantes, pues ellas distorsionan el camino, sofocan al caminante e impiden que viva en la libertad de los hijos de Dios. Jesús más bien quiere que nos sintamos hijos queridos de Dios, y no esclavos suyos viviendo sometidos a las exigencias de la ley. Jesús busca rescatar a los hombres de la esclavitud del legalismo y llevarlos hacia la verdadera libertad para que vivamos felices y volvamos a Él. Desgraciadamente, las autoridades religiosas judías habían convertido la ley en un instrumento que, al ser impuesto, quitaba esa libertad querida por Dios y llevaba a que el pueblo lo rechazase y se alejase de Él.
Atrapadas pues en esa lógica de muerte, las autoridades judías acechaban a Jesús para ver si al tullido lo sanaba en sábado y tener así un motivo para acusarlo. Ya Marcos, al inicio de su evangelio, en Marcos 1, 23 al 31, nos presentó a Jesús haciendo curaciones en sábado. Si recuerdan, en esa ocasión exorcizó en la sinagoga a un endemoniado y después curó a la suegra de Pedro. Pero esa vez no fue criticado, al contrario, todos quedaron asombrados y se decían unos a otros, ¿y qué es esto? ¿Una doctrina nueva llena de autoridad? Manda incluso a los espíritus inmundos, y estos le obedecen. Ahora, sin embargo, en una situación semejante de curación en sábado, las autoridades judías van a buscar censurarlo, porque Jesús se ha vuelto peligroso. Ante esta posibilidad, Jesús los desafía y dice al que tenía la parálisis, levántate y ponte ahí en medio. Hacer poner en medio de la sinagoga a un enfermo, es decir, a un pecador, era un verdadero desafío, pues el lugar ordinario de esas personas con defectos eran las partes laterales. El medio, el lugar de honor, es para las personas que están sanas, porque visiblemente no muestran pecados. Sin embargo, para Jesús, las personas más necesitadas, las pecadoras y las enfermas, deben ser el centro de nuestra atención y deben estar al medio de nuestras preocupaciones. En todo caso, la provocación de Jesús abrió el debate. Y entonces Jesús les preguntó, ¿qué está permitido en sábado? ¿Hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvarle la vida a un hombre o dejarlo morir? Jesús enseña con claridad que lo que le da honor y gloria a Dios es que hagamos el bien y que salvemos, pues hacer el bien sí está permitido en sábado. Y que es voluntad expresa de Dios que siempre, sea o no sábado, nos preocupemos de las personas que están en necesidad. Pero las autoridades judías no respondieron al desafío. Dice el texto que ellos permanecieron callados. Sabían la respuesta y sabían que Jesús tenía razón, pero no lo querían reconocer. Se sabían atrapados, pero guardaron silencio pues no querían que sus intenciones turbias quedasen en evidencia. El hecho es que, con su silencio cómplice, quedaron mal parados. Y entonces Jesús, mirándolos con indignación, dice el texto, con cólera, dolido por su obstinación, Jesús se molesta con ellos, se molesta con quienes se dejan atrapar por el mal, y se resiste a aceptar que alguien, viendo dónde está el bien, se incline por no hacerlo o por no ponerse de su lado. Pero también se entristece por la dureza de su corazón. A Jesús le apena que seamos tan insensibles con los demás, que no nos interese el dolor y el sufrimiento del otro. Le apena que nos dé lo mismo que el hombre esté con la mano paralizada o no. Le apena que no hagamos nada para aliviar los padecimientos del prójimo, que no nos apiademos, que no nos compadezcamos, que no reaccionemos y no nos pongamos en acción. Entonces Jesús hizo lo que todos estamos llamados a hacer, el bien. Y dijo al hombre, extiende la mano. Y el paralítico obedeció, se puso a su disposición, confió y la extendió, y su mano quedó restablecida, quedó curado. Podemos imaginar la alegría de aquel hombre que finalmente se vio librado de un enorme peso que le dificultaba vivir la vida en plenitud. A él no le debió importar si era o no era sábado. A él solo le importó quedar curado. Y nosotros deberíamos alegrarnos con él por ello. Sin embargo, toda esta sección del Evangelio concluye con un rechazo claro y contundente de parte de las autoridades judías. Pues dice el texto que en cuanto salieron de la sinagoga, los fariseos se pusieron a planear con los herodianos el modo de acabar con él. Los herodianos eran aquellos partidarios de Herodes Antipas, es decir, políticos en favor de él, y a ellos les fastidiaba la libertad que Jesús tenía ante la ley, pues les alteraba el orden, y su no obediencia podía animar al pueblo a una insurrección contra los romanos, y ellos en consecuencia perder sus beneficios. A los fariseos también les fastidiaba mucho la libertad de Jesús ante la ley, pues si no cumplimos nuestra parte de la ley, no podemos esperar, según ellos, que Dios cumpla la suya.
En principio, pues, herodianos y fariseos no eran afines, eran más bien de bandos ideológicos contrarios. Pues mientras que los herodianos apoyaban lo extranjero, los fariseos eran judíos nacionalistas que estaban en contra de la invasión romana y de la cultura y modas griegas. Sin embargo, ambos estaban comprometidos con lo viejo, con el vestido viejo y el vino y los odres viejos. Y ahora que Jesús trae esa extraordinaria novedad, la del vino nuevo, la del reinado de Dios que atenta contra sus intereses, estos enemigos se unen, sin importar sus diferencias ideológicas, con el único fin de eliminar a Jesús. En síntesis, eran personas sin principio, solo movidas por su conveniencia. Desgraciadamente, esto mismo se puede observar en algunos políticos de hoy. Pidámosle pues a Dios su gracia para distinguir dónde está el mayor bien y nos inclinemos a elegirlo a pesar de las resistencias, las pérdidas y los problemas que podamos encontrar. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.